Sin duda, pues nos hace falta y bueno, familia, pues me da mucho gusto después del accidente que tuve, pues poder estar con ustedes. Ciertamente estoy pues muy agradecido con Dios porque pues es increíble Dios y cómo nos muestra que realmente nadie es indispensable. Yo creo que las prédicas y las enseñanzas, yo estuve y tuve la oportunidad de estar en cada una de ellas de parte de Ricardo, fueron extraordinariamente bien conducidas, nutridas, objetivas y sinceramente pues para mí fueron de mucha bendición. Y esto muestra que realmente pues el Señor es el único protagonista, es el único que realmente brilla en este lugar, es el único que, gracias, ¿está abierta? Es el único que realmente pues tiene el control de su iglesia y que ama su iglesia. Y bueno, a través de todo esto, pues no dejamos de ser alimentados, no dejamos de alabar a Dios, no dejó de haber reunión, de haber reunión, porque esto es muy simple, no se trata de mí, no se trata de Ricky, no se trata de Isra, de la gente de la alabanza, se trata de Él. O sea, todo el Evangelio se trata de Él. Y ahorita, particularmente, bueno, pues sí sentía ya la necesidad, aunque me di cuenta que no estoy en condiciones de hacer un apunte porque pues me desespero para escribir con la izquierda y lo hago muy lento y aparte pues tampoco parecen arañas los que yo creo que luego ni el Espíritu Santo iba a entender ahí que había escrito, pero pero gracias a Dios porque pues este mensaje que tuve la oportunidad de preparar, Ricky también estaba preparado por cualquier cosa, y agradezco a Dios por eso. Pues aquí está el mensaje y bueno, tiene muchas enseñanzas. Yo lo quisiera dividir como en tres secciones y si me permiten vamos a leer la primera y déjenme ver cómo me acomodo porque ahorita sí ando nada más con la pura zurda y déjenme apagar mi celular. A ver, te lo doy, mi amor, por favor. Vamos a ver el capítulo 14 de Marcos, que hemos estado viendo, y vemos cómo de manera puntual y de manera exacta cómo este evangelio nos ha venido como anillo al dedo, ¿verdad? Como todo el capítulo 13, donde nos muestra todas estas señales antes de la venida de Cristo y todo lo que va a suceder en el día de su venida, pues nos advierten y nos comunican, ¿verdad? Que cuando veamos estas cosas que ya están sucediendo, es como la higuera, ¿verdad? Que aprendamos de la higuera, que cuando su hojita ya está verde y su tallo está fresco, pues sabemos que el día está cerca, ¿verdad? O como los dolores de parto de la mujer que va a dar a luz. Y a través de todas estas implicaciones podemos estar ciertos que Dios está próximo a venir. Y por eso es importante que nos encuentre haciendo así, ¿verdad? Compartiendo la palabra, escuchando alabanzas, cantándole, sirviendo, dejando de lado todas aquellas cosas que definitivamente pues no convienen y no son buenas para nuestra vida. Bueno, versículo 1 del capítulo 14 de Marcos, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Bueno, aquí me llama la atención, así como parece ser que hace 2 domingos o 3 domingos, Ricky nos hizo favor de darnos ahora sí que un estudio perfectamente bien, una prédica perfectamente bien cronológica, exacta y precisa, para que nosotros nos diéramos cuenta que las cosas que están escritas se van a cumplir hasta con día y con hora, cuando así están escritas. Y aquí estos 2 días, dice 2 días después era la Pascua. Estamos hablando de que esto era en miércoles y la Pascua se iba a desarrollar el viernes, es decir, la muerte del Cordero.
Y vemos que Juan, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, nos había presentado a Jesucristo como este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, estaba ya a punto de que Dios mismo iba a presentar su propio Cordero inmolado, sin pecado, sin mancha, después de haber sido perfectamente bien supervisado y revisado como se acostumbraba, como vimos en Éxodo. Jesucristo fue revisado y trataron de encontrarle algún error, alguna falla, y no se la pudieron encontrar ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los saduceos, inclusive ni los herodianos, que no tenían comunión con estos, pero se unieron todos precisamente para ver en qué falla le encontraban a Jesús. Y vemos que en cada una de esas veces que trataron de prenderle y trataron de llevárselo también para matarlo, vemos que el mismo Señor Jesucristo no lo permitió, y vemos que algunas veces se escabulló, y todo ¿por qué? Porque no era su tiempo. Pero de acuerdo a lo que nos había comentado Ricky ahí en Daniel, lo puedes ver en casa en el capítulo 9, versículos 25 y 26, estaba perfectamente anunciado que el Mesías en el día de la Pascua iba a morir, iba a ser ese cordero de Dios que pues que quita los pecados de este mundo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué significaba la Pascua? Son de las fiestas más importantes y prácticamente, aunque eran dos celebraciones, como eran seguidas una de la otra, o sea, terminaba una e inmediatamente empezaba la otra, pues prácticamente ya los judíos lo tenían como una sola celebración. Pero la Pascua viene siendo la liberación de la muerte de todos los primogénitos. No sé si se acuerdan ahí en Éxodo que el ángel de la muerte había sido determinado como un juicio final para que fuera liberado el pueblo de Israel a través de la dureza del corazón de Faraón, que una y otra vez lo endureció. Y bueno, al final del día, en esta celebración de la Pascua, la indicación de parte de Dios es que las puertas y las ventanas de sus casas, de los israelitas, fueran rociadas con esta sangre de ese cordero, que ahí cada familia de Israel había sacrificado. Entonces con esto la muerte pasaría de largo. Es como con nosotros hoy en día a través de Cristo. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y dice que Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, nosotros ya no vamos a enfrentar a la muerte, porque dice la Escritura que va a ser es una transición. Dice que nosotros después de morir pasaremos de muerte a vida, porque Él es la resurrección y la vida, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Será simplemente una transición, un cambio, una cuestión que ni siquiera vamos a sentir, y particularmente nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Y esto pues es algo maravilloso y alentador, porque realmente como dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, la muerte particularmente es el tema de mayor temor de la humanidad a través de los años. Pero nosotros sabemos que en Cristo, como dice el Señor Jesús, yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, a través de este Cordero maravilloso de Cristo, nosotros, tú y yo, podemos tener esa vida abundante que Cristo nos ofrece, y esa vida cuando nosotros muramos, esa resurrección de los muertos en un momento dado, si es que no sabemos en qué periodo nos encuentre el Señor o en qué periodo tengamos el encuentro con Él, pero de cualquier manera, mis amados, nosotros hemos sido liberados de la muerte. Y si nosotros hemos sido liberados de la muerte, de la misma manera podemos festejar y podemos tener ese memorial que estaba comentando, que va a ser muy ad hoc, muy puntual, porque estamos recordando todo lo que Cristo tuvo que hacer por ti y por mí en la cruz, para pagar por tu vida y para rescatarte de muchas cosas. Ahora, los panes sin levadura, dice la Escritura que estaban pensando hacerlo después de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, esta fiesta o esta celebración de los panes sin levadura
es cuando el pueblo de Israel fue libre de Egipto o de la esclavitud de Egipto. Eran esclavos, por 430 años fueron esclavos en Egipto. Y entonces estos panes sin levadura era una celebración, porque en ese momento ellos era su salida, como nosotros también, cuando Cristo vino a nuestra vida, nosotros estábamos en las tinieblas, viviendo de acuerdo a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, y vemos que el Señor Jesucristo viene y nos rescata de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Y esto estaba también perfectamente bien definido, los tiempos estaban cronológicamente perfectos y exactos, porque Dios en su perfecto plan, vamos a ver que hasta el mismo Judas estaba dentro de ese mismo plan, porque a Dios no se le va nada para que la Escritura siempre se cumpla. Y siempre, como dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Entonces, si nosotros vamos aquí un poquito atrás, aquí en Mateo, por favor, en el capítulo 26, vamos a ver las palabras de Jesús, cómo suenan y cómo Él anuncia esta situación, y también menciona estos 2 días. Dice, ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y les aclara, y el Hijo del Hombre, como se hacía llamar también, será entregado para ser crucificado. Él les estaba anunciando a sus discípulos, y sus discípulos no habían tenido entendimiento, y lo vamos a ver más adelante, como una mujer que vamos a ver un acto de adoración y de alabanza maravilloso, cómo tenía mayor entendimiento que sus mismos discípulos que pasaban más tiempo con Él, porque esto no es el tiempo que pases con Él, sino es realmente el corazón que tengas para ese tiempo que pases con Él. O sea, ¿cómo es tu corazón? No es por obligación, no es por religiosidad, no es por legalismo, no es por cumplir, no es decir yo voy a tener mi devocional o voy a tener mi tiempo con Dios, así como para ya tener una palomita en mi día. Es simple y sencillamente porque tú y yo lo necesitamos. Pero siguiendo y recordando las palabras de Jesús, ahí en Marcos, que ya lo vimos, Marcos 10, versículo 45, dice que Él iba a dar su vida en rescate por muchos. Este Cordero Pascual, Cristo como el Cordero Pascual, Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, estableciéndose y definiéndose para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y sabes quiénes son parte de esos muchos? Tú y yo. Entonces, si nosotros somos parte de esos muchos, pues yo creo que nosotros de igual manera debemos de ser muy, pero muy agradecidos. Y esto no lo hacía tampoco por una obligación. Él lo hacía porque, como dice la Escritura, dice, y estando en condición de hombre, se hizo obediente. O sea, él siendo hombre, él tuvo la capacidad celestial para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él obedeció al Padre, él vino para hacer la voluntad del Padre, él vino sencilla y exclusivamente para obedecer. Y nosotros somos llamados a esa misma obediencia. Y él mismo, aquí en Juan, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, ¿quién la pone? Él mismo, él pone su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. O sea, él está definiendo como que es un acto total y absolutamente voluntario, porque te lo he dicho otras veces, tu rostro y mi rostro le inspiraban para hacerlo. El amor que te tiene y el amor que me tiene inspiraron a Cristo para ir a la cruz, y que el pecado y el castigo de nuestra paz fuese sobre Él, y que por su llaga, por esas heridas, nosotros fuésemos sanados de ese virus mortal que se llama pecado, peor que el coronavirus. Entonces dice, nadie me la quita, versículo 18, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y aquí lo aclara, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, él prácticamente estaba consciente que eso que estaba haciendo era sencillamente un acto de obediencia más de los muchos que tuvo para que la Escritura se cumpliese. Ahora, de estos panes sin levadura, no sé si se acuerdan que ahí en Éxodo, cuando vimos esos panes sin levadura, la levadura representa el pecado.
Y nosotros ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 51, Jesucristo mismo se presenta también, además de como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y como, se presenta como ese pan de vida que descendió del cielo. Y ese pan de vida que descendió del cielo nos da, cuando nosotros nos unimos a Él, nos da la oportunidad y el privilegio y la grande responsabilidad de que tú y yo como creyentes podamos vivir en este mundo como panes sin levadura. Es decir, que andemos transitando y circulando en este mundo, en la oficina, en el hogar, en la escuela, en las calles, circulando en este mundo, cumpliendo y viviendo la palabra de Dios sin pecado, con integridad, con un celo santo y una gratitud, como la vamos a ver más adelante, como la tenía María, por todas las cosas que Él nos ha perdonado y todas las cosas que Él personalmente hizo por nosotros. Y esto nosotros no tenemos no tenemos forma de agradecerle, pero esta es una forma de adoración también, es una forma de alabarle, que tú y yo podamos vivir en este mundo difícil y cruel como esos panes sin levadura. Luego, después de comentar esto acerca de los panes sin levadura y de la Pascua, algo muy doloroso. Dice, y buscaban, y te aclara quiénes, los principales sacerdotes, o sea, no solamente los sacerdotes, sino los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderle por engaño. O sea, el padre de mentira nutriendo sus corazones. Ellos, a pesar de estar llenos de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios de memoria, de fielmente ser cumplidores de sus tradiciones, que muchas veces esas tradiciones las elevaron encima de la palabra de Dios, le dieron más relevancia a esas tradiciones humanas que a lo que la misma palabra de Dios decía. Y el Señor Jesucristo se los hizo ver muchas veces, porque esto no era palabra de Dios y ellos, como eso lo generaron ellos mismos, le daban demasiada relevancia y demasiado interés y demasiada importancia. Pero esto en una aplicación práctica, mis amados, nos debe de enseñar que el conocimiento, mis amados, se envanece. Pero si nosotros ese conocimiento lo recibimos en ese amor y en esa gratitud para con Dios, ese conocimiento va a ser para edificación de tu persona y de las personas que están alrededor de ti. Y también nos dice la Biblia que la letra, esto como cultura, es muerto. Porque esto no es cultura, no es un libro más, esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios tiene para tu vida. Aquí está expresado todo lo que Dios tiene, todos los designios de Dios para tu vida, como padre, como esposo, como hermano, como hijo, como ciudadano, como siervo, como pastor, como predicador, como el que preside, como el que canta, como el que toca, como el que hace los baños, el que acomoda las sillas. O sea, en todos los senderos, en todos los caminos, nuestra vida está puesta para ser agradable delante de los ojos de Dios. Y muchas veces el hecho de venir conociendo, hay muchas personas que se han envanecido o se ha convertido en letras, simplemente en cultura, y esto no te conduce a ningún lado. O sea, es algo simple, es algo vano, que no tiene fruto. Y lamentablemente los principales sacerdotes y los escribas estaban en este punto, y su corazón estaba total y absolutamente engañado por el pecado, y total y absolutamente torcido, y dejando que el mismo espíritu satánico, el espíritu del anticristo, obrara en sus corazones y en sus mentes, y usaban el engaño. Y fíjense, y ellos sabían perfectamente que no matarás, pero querían aprenderlo para matarle. ¿Por qué? Porque les estorbaba, él los descubría públicamente. Él cuando las dos veces que revisó el templo, las dos veces hizo limpieza del templo, porque él dijo: mi casa es casa de oración, o la casa de mi padre es casa de oración. O sea, él tenía un celo santo por las cosas de Dios, por las cosas celestiales, por las cosas que nuestro Padre Celestial le había marcado en su corazón. ¿Para qué? Para que él pudiese manifestarse por nosotros en la cruz, en rescate por muchos. Entonces,
Estos principales sacerdotes y estos escribas, lamentablemente, como muchas iglesias y como muchos de nosotros, corremos el peligro de caer, de que a pesar de que tengamos 5, 10 años, 20 años o 30 años o más años en el Evangelio, no nos caiga el 20 y estemos sin entendimiento. Pero no sé si se acuerden, ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13, la Biblia nos enseñó puntualmente, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando esto lo ves por obligación, cuando la Biblia la ves como algo legalista, como que bueno, es que ahí tengo que leer, no, no tienes que leer, necesitas leer, necesitas nutrirte, necesitas saber qué es lo que tiene Dios para tu vida. No es que, no es que hay casi se acabó el día y ahí así como para no dejar, le das una leída que nada que ver, no tienes un devocional correcto. Y esto, mis amados, seguramente es lo que les empezaron a suceder a los principales sacerdotes y a los escribas, porque en su celo por perfeccionar el cumplimiento de la ley, empezaron a hacer estas tradiciones que fueron elevándose de tal manera hasta que superaron para ellos la palabra de Dios. O sea, sus estatutos y sus decretos fueron más altos y tenían más celo en cumplir eso por legalismo, por ley, que lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Entonces, mis amados, en este sentido tenemos que tener mucho cuidado, porque estos son aplicaciones prácticas, no es, no, o sea, el devocional, tus tiempos de oración, cerrada la puerta. Acuérdate que el diablo no es omnisciente. El diablo, Dios es omnisciente, el diablo no sabe nada. Entonces dice: cerrada la puerta, tú en lo secreto, dice que cuando hables a tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, muchas veces estás ventilando todas tus concupiscencias y tus debilidades y cuántas cosas y realmente pues esto pues no debemos hacerlo, porque dice que cerrada la puerta, cuando estés en lo secreto, tu Padre, que sí escucha en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer de parte de Dios. No estarnos quejando y lamentando, sino siempre pues orar para que el Señor guarde esa comunión y esa comunión sea santa, nada más entre Él y Dios. Y si estás con tu esposa o estás con tus hijos, bueno, entre ese grupo o con la iglesia. Pero el diablo sabe tus concupiscencias, ¿sabes por qué? Porque las has practicado hasta el cansancio y el diablo se las sabe de memoria. Y como las has practicado hasta el cansancio, él sabe exactamente cómo tentarte, con qué seducirte, con qué atraerte, con qué engañarte. Pero acuérdate que ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación te dará la salida para que puedas resistir. Entonces, no hay tentaciones así que digas: no, hermano, es que mira, si supieras mis tentaciones, tus tentaciones pues están tan fuertes como las practiques. Por eso son tentaciones muy fuertes, porque las practicas y las practicas y las practicas, el diablo se los da de memoria y te pone un buffet de tentaciones y por eso caes frecuentemente. Pero si tú decides vivir en santidad, vas a poder vivir de una manera diferente. Y que no nos pase como a estos sacerdotes principales y los escribas, que fueron fruto de este engaño y buscaban matarle. Y todavía así como con estrategia, ¿no? Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo, porque el pueblo tenía a Jesucristo pues en alto, no lo tenía en altísima estima. Hay muchas cosas muchas implicaciones, pues ahora sí que hubieran traído sobre los mismos escribas y los fariseos, si en medio de esa multitud donde mucha gente se aproximaba a Jerusalén, hubieran hecho el prenderle. Pero no era tanto como ellos lo planeaban, sino todo esto era exactamente como nuestro Dios, a través de su palabra y a través de la Escritura, lo tenía planeado de una manera perfecta, de una manera celestial. Ahora,
Vamos a la segunda parte, por favor. Aquí vamos a ver en esta porción de la Escritura un acto maravilloso de adoración. Y bueno, en este acto de adoración y de alabanza, nosotros tenemos mucho, mucho que aprender también. Dice, pero estando él en Betania, está hablando de Jesús que estaba en Betania, nos dice dónde, dice, en casa de Simón el leproso, rompiendo los paradigmas y rompiendo los esquemas religiosos y la discriminación de la gente. Estaba en casa de un leproso, donde regularmente estas personas eran despreciadas y socialmente no tenían la posibilidad de convivir. La Biblia no lo expresa, pero muy probablemente, eso es lo que yo pienso, pero no lo dice exactamente la Biblia, seguramente Simón el leproso, pues como muchos habían sido sanados. Entonces, probablemente esta comida en un acto de gratitud, en un acto de coinonía, en un acto de deseo y anhelo de estar en su presencia y de todo lo que nos produce cuando el Señor nos permite visualizar todo lo que Él está haciendo y lo que ha hecho por nosotros, y no tenemos manera de cómo agradecérselo, pues queremos estar más y más, queremos servirle, queremos estar con Él, queremos pasar tiempo con Él. Yo me imagino que este Simón el leproso había sido sanado milagrosamente como muchos leprosos y muchos ciegos y los de la mano seca y muertos resucitados, etcétera, ¿no? Dice, y sentado a la mesa, está hablando de Jesús, dice, vino una mujer, aquí no nos menciona quién es, pero sabemos que se llama María, porque Juan nos ilustra con un pasaje donde menciona que es María. María, hermana de Lázaro y hermana de Marta, donde también hay otro pasaje donde ilustra la conducta de María, de la cual todos nosotros tenemos que aprender. Y nos cuenta, dice que estaba con un vaso de alabastro de perfume. El alabastro es una piedra similar al mármol, que pues era una piedra importada de mucha dureza. Dice, y de nardo puro. El nardo puro era un aceite también muy costoso que lo traían de la India, y pues el precio se elevaba, ¿no? Con este frasco y con este nardo puro, ¿verdad? Dice de mucho precio, por eso dice la Escritura, de mucho precio, era muy caro. Equivalía más o menos a un año de trabajo de pues de una jornada normal. Entonces, pues prácticamente esto, usándolo de otra manera, pues pues era mucho dinero, ¿no? Era un dinero que, hagan de cuenta, el salario de una persona durante mucho tiempo. Dice, y quebrando el vaso del alabastro, aquí vemos, quiero hacer un paréntesis, pues un primer acto de adoración y de alabanza para con Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quebrar, mis amados? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quebrar? ¿Qué es lo que nosotros, no será necesario que fractures tu corazón que está endurecido? Que finalmente oyes y oyes la palabra pero no la pones en práctica. Te sientas a escuchar la reunión y reunión tras reunión y tu vida no cambia, o te sientes demasiado bueno y porque no robas y no matas, o porque no le haces mal a nadie, o porque diezmas y ofrendas. O sea, realmente el Señor dice, haced esto, lo que haces bien, sin dejar de hacer lo otro. Y esto aplica en todo, mi amado y mi amada. Entonces, probablemente tú tengas que quebrar a lo mejor alguna página de internet, probablemente tengas que quebrar algunos lugares a donde tú visitas, o personas o amistades o actos que son abominables delante de los ojos de Dios, y tú pretendes la bendición de Dios porque vienes o te unes cada domingo. No, mi amado, la vida en Cristo no es así. Te va a pasar como los escribas y los fariseos, te vas a acartonar, vas a tener un corazón acartonado. Es necesario que rompas como esta mujer ese frasco de piedra que envuelve ese tesoro que tú has guardado en lo oculto. Y acuérdate que dice que todo lo oculto va a ser manifiesto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas.
Y así como estos fariseos y como estos escribas el día de mañana van a llegar, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o hicimos esto otro, el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. Entonces, no vaya a ser tu nombre o mi nombre. Y esto viene muy puntual, o sea, después de los acontecimientos que el Señor nos avisa que tienen que suceder antes de su venida y luego en el momento de su venida todo lo que va a suceder y esta desolación aterradora y acalambradora de verdad. O sea, ¿para qué estar sujetos a temor en estas circunstancias? Mejor haz tu parte, mejor vive en una santa y piadosa manera de vivir. O sea, escoge esta vida, dice, frente de ti, dice Deuteronomio, pongo la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Entonces, todo esto, la palabra de Dios poco a poco va sazonando nuestro corazón, nos va diciendo las cosas que tenemos que fracturar para que nosotros podamos derramar lo mejor de nosotros, esos dones, esos talentos, porque todo el mundo tiene dones, tiene talentos, pero luego esos dones y esos talentos no alcanzan su máximo potencial, porque esos dones y esos talentos no son puestos con un corazón genuino, un corazón sincero, un corazón apasionado por las cosas de Dios y por las cosas celestiales, un corazón con celo para que a tu familia, tu matrimonio, tus hijos caminen rectamente delante de los ojos de Dios, que tengan un corazón sensible, como Cristo tiene un corazón sensible, que sientan lo mismo, haya pues en vosotros este mismo sentir, que sientan lo mismo ante las injusticias y las circunstancias ajenas a tu persona, pero que eres testigo, y que tú puedas obrar como lo que Cristo haría, y que no sientas que el Señor te debe o que la gente te debe. No te debe nada, ni nadie te debe nada. Tú le debes a Dios y todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Él, punto. No le busques 5 pies al gato. Tú lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios y derrama en ese momento, entonces sí, lo mejor de ti, como esta mujer que derramó esto sobre su cabeza. Derrama lo mejor de ti, lo mejor de tu vida, tu tiempo para con Dios, tu tiempo en la Escritura, tus devocionales, el oír la palabra de Dios con atención, el leer para repasar lo aprendido, el escudriñar la Escritura, el meditar la palabra, el memorizarla, el dar fruto y el compartir con otros. Mis amados, este es el llamado verdadero que tú y yo tenemos, no como los escribas, no como los fariseos que sabían mucho y practicaban muchas cosas, pero nada que ver. Tu práctica puede ser conectarte con la iglesia y eso no es una práctica fructífera si esto no lo haces con un corazón de adoración, de gratitud, de pureza delante de los ojos de Dios. Versículo 4 dice, y hubo algunos, dejen mover mi Biblia tantito, que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho esto, este desperdicio? Se quejaban, esto lo veían ellos no lo veían como un acto de adoración. ¿Por qué? Porque no tenían el entendimiento. A pesar de andar con el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que después de que alimentó a los 5,000, nos aclara la Escritura que ellos aún no habían entendido, y luego alimentó a 4,000 porque no habían entendido, y luego también les dijo hombres de poca fe cuando estaban en la barca. O sea, Él estaba en la barca con ellos y les había dicho, su palabra decía que iban a pasar al otro lado, y vieron los vientos y vieron las olas y vieron que la barca se anegaba y ellos tuvieron temor, y el Señor los reprendió y les dijo, hombres de poca fe. Y así somos nosotros, amados. Si nosotros no tenemos cuidado de estas cosas, nosotros podemos incurrir en los mismos errores que estamos viendo de otras personas que son escritos, como dice Deuteronomio 10, Deuteronomio, 1 Corintios 10, no me acuerdo qué versículo, pero ahí todo Corintios dice que quedaron, creo que el 6, que quedaron como ejemplo para nosotros. Estas cosas son ejemplo para nosotros. Y estas personas no veían los actos de adoración, no ven muchas veces el esfuerzo de la gente. ¿Por qué?
porque como somos de los principales sacerdotes y de los escribas de cualquier congregación, o sea, nosotros tenemos que alentar, nosotros tenemos que animar, nosotros tenemos que exhortar e impulsar a que la gente primeramente se disipule y luego sirva al Señor. Y precisamente una persona ya discipulada podemos saber que va a tener sus devocionales y sus tiempos de oración de manera correcta, no perfecta, correcta, y que el Señor se va a encargar de perfeccionar la obra que en ellos ha iniciado. Pero aquí en estas personas dice que se enojaron dentro de sí y dijeron, plural, aunque el incitador, ahorita vamos a ver quién fue, dice, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, luego sacando las cuentas, y haberse dado a los pobres. Y algo muy delicado, muy sucio que sucede generalmente dentro de la iglesia, porque aquí estamos hablando que era la iglesia, dice, y murmuraban contra ella. O sea, ya yo estoy aquí arriba, yo soy de los 12 y entonces tengo derecho a ver a los demás debajo del hombro. Jamás, mis amados. Nosotros estamos para ser facilitadores del Evangelio, para que la gente llegue a su máximo potencial que el Señor Jesucristo propuso en el corazón de cada uno de ellos. Para eso estamos los que servimos, no para otra cosa. Dice, y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? O sea, él primeramente detiene esa murmuración, esas críticas, esa censura, y puedes tener la plena seguridad que el Señor te va a defender. Aquí vemos que María no levantó su voz, no se puso a discutir con ellos. ¿Cuántas veces tú como padre le dices algo a los hijos y los hijos así sacan una letanía, así como no se quedan callados? O cuántas veces a la gente le encanta discutir, o le encanta contender, o le encanta estar de intrigoso, o murmurando, o censurando. Mi amado, mi amada, deja eso de tu corazón, aléjalo, aléjalo. Eso va a hacer que caigas por el engaño del pecado. Y eso va a generar un corazón duro de incredulidad, porque está la murmuración, está la intriga, está el juicio, está la crítica, están las quejas o está la palabra de Dios. No pueden, y te lo firmo, no pueden cohabitar las dos cosas de manera conjunta. O está la una o está la otra, y tú eliges. Y él dice, déjenla. ¿Por qué la molestan? O sea, él hace una pregunta, ¿por qué la molestan? O sea, él ve con los ojos celestiales como Cristo quiere que nosotros veamos a las demás personas, con ojos celestiales. Él está viendo lo celestial, Él está viendo lo bueno, Él no está viendo lo malo, Él está viendo lo celestial, no está viendo ellos lo ven como algo profano, y como algo así como, oye, ¿cómo se atreve esta mujer a desperdiciar de esta manera? Y no se dan cuenta que ella se estaba anticipando a muchas cosas que iban a suceder. Dice, déjenla, ¿por qué la molesta? Buena obra me ha hecho, o sea, punto. O sea, buena obra me ha hecho. O sea, eso que hizo, si es digno de alabanza, dice Filipenses 4:7, dice que en eso pienses. Dice, en eso piensa, o sea, deja de lado todo lo demás. Deja de lado si ella no es ella nada más sí es hermana de Lázaro y es hermana de Marta, y a lo mejor no tiene mucho protagonismo delante de la iglesia, pero hay personas así que pueden tener un mayor entendimiento inclusive que las personas que predicamos o somos pastores o servidor de célula, o sea, y nosotros debemos estar abiertos. Dice, siempre tendrás, le dice Jesús, siempre tendrás a los pobres con ustedes, y cuando quieras les puedes hacer bien. O sea, el Señor no te está impidiendo que tú trabajes con los pobres y que tengas actos de misericordia y que regales tu ropa, que en tiempo de invierno, o que lleves comida o lleves lunch a las personas que están en los semáforos y les hables de la cruz, ¿verdad? El Señor no está en contra de eso. Dice que siempre los vas a tener, nada más te lo está aclarando, y puedes hacer bien. O sea, Él está a favor de que tú hagas bien, pero a mí no siempre me tienes. Entonces, cuando tú estás en la presencia de Dios, mi amado y mi amada,
olvídate de lo demás. Estás en la presencia de Dios, estás en tu devocional. Estás, a mí me duele mucho cuando alguna persona, por ejemplo, estamos en la célula, cuando es presencial y suena el teléfono y contesta la llamada, por el amor de Dios, o estamos y apartaste ese tiempo para, para el Señor, o bien estás atento a las demás cosas que sucedan. O sea, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu situación? Separa ese tiempo. El Señor te lo va a regresar en creces. No te vas a, de verdad, no te la vas a acabar. Dios no es deudor de nadie, no te va a quedar a deber Él nada. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo de verdad ruego al Señor que cuando están conectándose, pues sí hay personas que pueden levantarse a mil cosas, digo, fuera de alguna cuestión así primordial, por salud, o que a lo mejor pues tienes que ir al baño, no sé, alguna cosa así de primera necesidad, pues no encuentro otra razón para que nosotros interrumpamos esos tiempos con Dios. Y vean cómo estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, dice, a mí no siempre me tendrás, o sea, Él sabe que en su presencia no va a estar todo el día, o sea, vas a tener un tiempo de devocional. Dice, esta ha hecho, fíjense todo lo que dijo Jesús, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. El Señor sabía que Él iba a ser muerto y que Él iba a ir a la sepultura. Y todos los que iban a la sepultura eran ungidos, y ella se anticipó, ella tuvo un entendimiento mayor para, dice, para la sepultura. Dice, de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria no de Jesús, sino memoria de ella. Entonces, aquí vemos que también todo esto tiene, pues tiene muchas enseñanzas. O sea, este es un acto de alabanza y de adoración de parte de María. Y vamos a ver algunas cosas rápidas, ¿no? En Juan 4, si ustedes se acuerdan, ahí van a ver la historia de la samaritana. Y vemos que Cristo así dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque era otro de los paradigmas. Los judíos no tenían relación por los samaritanos y entonces le daban la vuelta. Pero para el Señor Jesucristo, que sabía que iba a acontecer ahí, y Él también iba a morir por los samaritanos, despreciados por los judíos, despreciados por los sumos sacerdotes, despreciados por los escribas, en esas doctrinas de hombres, el Señor Jesucristo va y se encuentra con la samaritana justamente en el pozo de Jacob, y el Señor Jesucristo se acerca con la samaritana y no pasa de largo, sino hasta tiene comunión con ella y le habla, como te habló a ti cuando estabas perdido en las tinieblas. Y esta mujer estaba perdida porque estaba con un hombre, pero 5 maridos había tenido y ninguno de ellos era realmente su marido. Entonces, todo esto el Señor Jesucristo en ese momento, unos minutos más adelante, se lo va a comentar. Y entonces Él le dice, se acerca con ella y le dice que le dé de beber. Y entonces ella dice, bueno, ¿cómo tú siendo judío, porque ella también entendía perfectamente bien la postura de los judíos, te atreves a pedirme a mí de beber? Y entonces Jesucristo le dice, si supieras quién te pide de beber, tú a mí me pedirías, porque el agua que yo te daría, que es la palabra y la obra del Espíritu Santo en tu vida, correrían en tu interior o de tu interior como agua viva. Y entonces la mujer samaritana dice, dame de beber. Y de ahí ella empieza y él le dice todo lo que, cómo es ella, cómo está viviendo en ese momento, que si tiene marido, y le dice, no es, dice, porque el que tienes, pues ni siquiera es tu marido, y los otros tampoco son tus maridos. O sea, Dios le pone su condición, como lo hizo contigo y conmigo, saca a la luz su pecado, lo evidencia. ¿Para qué? Para que ella venga a la luz. Y entonces ella pide de beber de esa agua, pero el Señor Jesucristo les dice algo que puede aplicar aquí con María, y ahí en el versículo 23 y 24 de Juan 4, si abres la Biblia ahí en Juan 4, versículo 23 y 24, dice, mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Como quién? Como María. Y el Señor Jesucristo lo estaba profetizando, porque luego vemos en Hechos que muchas personas, o sea, el mismo Pedro, que lo había negado después de su primera predicación, se convirtieron en 3,000 personas. Porque también el Padre, dice el Padre, dice que busca a estos adoradores que le adoren. Dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ni yo me entendía porque lo escribí con la izquierda, pero bueno, ahí ya lo traduje. Y me lo sé de memoria, lo hubiera dicho de memoria. Pero bueno, ¿cómo el Señor busca que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad? Es decir, con lo que Él ha sembrado en tu corazón y con esa verdad que es Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo dice que te va a recordar las palabras que Él ha dicho. Dice que también Él te va a llevar a toda verdad. Dice que Él te va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando tú y yo tenemos nuestro devocional o tenemos nuestros tiempos con Dios, que sean tiempos maravillosos, tiempos de calidad en su presencia, en espíritu y en verdad. Y de esa manera nosotros, a través de la palabra, vamos a recibir todo el consejo de Dios y todo lo que necesitamos saber de parte de Dios para que lo podamos poner por obra. Y esto va a ser algo maravilloso, porque nosotros, y lo quiero decir con mucho respeto, no podemos ser así como ratoncitos de iglesia, que nada más venimos a la iglesia así como, ay, vamos un ratito a la iglesia y luego hacemos toda la semana como un desastre. O sea, no podemos vivir así. Y bueno, por qué María tenía un mayor entendimiento? Bueno, vamos a verlo. O sea, punto número 1, si estás anotando. María había sido testigo de la resurrección de su hermano Lázaro, cuando ya estaba muerto y apestaba muerto, o sea, muerto y remuerto. Entonces, ella había sido testigo de eso. Y como tú has sido testigo de tu misma vida, que también, o la mía, no la quiero decir la tuya, pero la mía, cuando Cristo vino a mi vida apestaba muerto. Y Cristo vino y de esas tinieblas me rescató y me llevó a su luz admirable. Y ese es el milagro más extraordinario y grandioso que personalmente yo he vivido, pero de ahí ha habido muchísimos que me orillan a verdaderamente, por su gracia, poder entender todo lo que Él hizo por mí, que yo le amo a Él, como dice la Escritura, porque Él me amó primero. Y bueno, todo esto pues de verdad es algo pues maravilloso y extraordinario para que nosotros lo podamos considerar y podamos saber que nosotros hemos sido testigos de muchos milagros en nosotros y en otras personas. El segundo punto, y es de los más importantes, siempre, no nada más a veces, siempre estaba atenta a las enseñanzas de Jesús. En Lucas 10, versículo 39, dice que cuando estaba Marta y María, dice que Marta recibió a Jesús en su casa y que Marta, afanada, pues estaba haciendo muchos quehaceres. Pero María, ¿qué hizo? En el versículo 39 de Lucas 10, dice que se sentó a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para oír su palabra. Y entonces Marta, con todas sus tareas y todas sus actividades como nosotros, que somos Martas también, con muchas tareas y muchas actividades, y descuidamos las cosas de Dios por esas tareas y esas actividades, entonces le dijo a Jesús, dice, oye Jesús, ¿no tienes cuidado de María que no me ayuda? Ve todo lo que yo estoy haciendo y ella no está haciendo. Y Jesús le dice también otra máxima, dice, ella ha elegido la mejor parte y ¿sabes qué? No le será quitada. Y volvemos a lo mismo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os vendrán por añadidura. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que proviene de la boca de Dios. El Salmo 1:2, y podemos podemos citar infinidad de versículos. El Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que hacía, por eso entendía, porque meditaba, seguramente memorizaba, y entonces le era revelado, le adoraba en espíritu y en verdad. Y esta persona, por supuesto que tenía un mayor entendimiento, inclusive que los mismos 12. Y el punto número 3, de tu adoración, es que la única intención era honrar y servir a Jesús por gratitud, ungir a Jesús. O sea, no había ninguna otra razón. No era protagonismo, no era por brillo, no era por intereses mezquinos, no era por muchas cosas que no tenían que ver absolutamente nada con el Evangelio. Y ahí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 empieza el versículo, dice, por tanto, el Señor de Israel declara, y luego viene en otra parte del versículo que no la puse, pero el punto medular que yo quiero poner dice, yo honraré, esta es la declaración de parte de Dios, a los que me honran. ¿Quieres la honra de Dios? Dice que el que se humilla, ¿qué dice la Biblia? Será exaltado, ¿verdad? El que muere, vivirá. El que da, va a recibir. O sea, el reino de Dios es al revés. O sea, nada más actúa de manera contraria, no veas nada para ti, sino estima a los demás como superiores a ti mismo, y te garantizo que como resultado estarás viviendo el reino de Dios y su justicia. Ahí en Isaías, capítulo 25, versículo 1, esto es algo que ella entendía perfectamente bien, y oremos al Señor para que tú y yo también lo entendamos perfectamente bien. Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré. Es Isaías 25, 1. Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré. Daré alabanzas a tu nombre, es lo que hacía María, porque has hecho maravillas. Ella estaba consciente de esas maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Mis amados, Dios ha sido fiel contigo y ha sido fiel conmigo por la eternidad y desde la eternidad. Sin que tú hicieras absolutamente nada, Él te rescató. Y dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Nosotros lo hicimos y Él verdaderamente nos limpió de esa maldad. Entonces, bueno, aquí en el versículo 4 nos dice la Escritura que algunos se enojaron. Pero aquí Juan 12 nos revela que el más enojado, el intrigoso, por eso te digo, no puedes estar alabando a Dios, no puedes ser un adorador si tú eres una persona intrigosa o un instigador. Un instigador es una persona que alborota a los demás hacia algo que no está bien, y él estaba instigando hacia los demás discípulos. Y estaban murmurando. O sea, 3 elementos que van a dañar tu corazón. Cualquiera de estos 3 elementos, agrega la queja, agrega la crítica, agrega el juicio, agrega los celos, agrega las contiendas, agrega todo esto. Esto no viene, por supuesto, de Dios. Ahí en Juan 12, versículos 4 y 6, dice, y le dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, aquí te lo deja clarísimo, el que le había de entregar, también lo define, que es el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es la pregunta de Judas. Pero te lo aclara también el Señor en su gracia y su misericordia. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, o sea, a él los pobres ni le interesaban, aquí te dice por qué, sino porque era un ladrón, o sea, él era un ladrón y un traidor desde el principio. Y teniendo la bolsa, él era el tesorero, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ellos. Él se robaba de las ofrendas y de los diezmos, pues de verdad, que es algo súper delicado cuando no haces buen uso de esto y no es dirigido por Dios para hacer esto de manera correcta.
o bien cuando una persona roba de esto, él robaba de los diezmos y las ofrendas. Y yo conozco un caso de una persona que alguna vez lo conocemos bien, robó de los diezmos y las ofrendas, y joven murió, créanmelo, murió en su vómito. O sea, se ahogó con su vómito. Entonces, de verdad es cosa súper seria. Y ya para terminar, podemos ver los últimos versículos. Entonces, Judas Iscariote, esta es la tercera parte. Entonces, Judas Iscariote, también de aquí vamos a aprender, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Fíjense, Judas Iscariote, aquí te dice, número 1, era uno de los 12, o sea, wow, uno de los 12. ¿Y con quién fue? Con los que siempre estaban buscando a Jesús a través del engaño para prenderle y matarle. O sea, bueno, él se dirigió con los mismos enemigos de Jesús. Su corazón, ¿por quién estaba guiado? Por el mismo Satanás. Y es más, la misma Biblia lo reconoce como el diablo, como el hijo de perdición. Dice, fue con los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo, por supuesto, se alegraron. O sea, estas personas, o sea, cómo se juntan, ¿verdad?, para hacer maldad. Cómo hay gente con la que definitivamente no, lugares a donde no debes asistir. Bueno, este hombre asistió a ese lugar justamente con las personas más erradas para poder estar en ese lugar. Dice, y prometieron darle dinero. A él le gustaba el dinero. Su concupiscencia era el dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Aquí tenemos varias enseñanzas y bueno, primeramente Judas era un falso discípulo. Si tú abres la escritura ahí en 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 13 al 15, dice la Biblia, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, del personaje de Judas, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? Primeramente, que estuvo constantemente en la presencia de Jesús. ¿Qué puedo aprender de esto? Nunca desprecies ni desestimes cuando tengas oportunidad de estar en la presencia de Dios, en tu congregación, en tu célula, en tu discipulado, en las cosas de Dios, en tus tiempos de oración. Nunca los menosprecies. Él estuvo constantemente, pero no los aprovechó. Cada vez que tú tengas oportunidad de esto, aprovéchalo al máximo. Esa es la aplicación práctica. La segunda, te voy a mencionar algunas. Desperdició la oportunidad de privilegio. Dios te ha dado muchas oportunidades de privilegio. Tienes una esposa maravillosa, tienes hijos maravillosos, tienes un hogar maravilloso. Quizás no haya la abundancia a la que estabas acostumbrado a vivir o las necesidades así completamente cubiertas, pero puedes tener la seguridad que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que Él es tu ayudador, que no te va a dejar ni te va a desamparar, y que no temas lo que pueda suceder aquí con el hombre. Él se va a encargar de ti. Entonces, no desperdicies ninguna oportunidad de privilegio. Si tienes oportunidad de servir, sírvele. Si estás en proceso para servir o necesitas reincorporarte al servicio, cumple perfectamente bien con tu discipulado. Y esos dones y esos talentos sin duda podrán ponerse al servicio del Señor. Número 3, optó por entregar al Hijo de Dios. Tú no optes para despreciar al Hijo de Dios y a su palabra. Él te está buscando. Y la Biblia te dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado y llamarle en tanto está cercano. Él está cercano en este momento. Te exhorta a ti y me exhorta a mí si estamos en alguna cuestión que no es buena. Dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, al Dios nuestro, el cual
tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Punto número 4. Siguió a Jesús por motivos equivocados o motivos erróneos, motivos egoístas, motivos de protagonismo, motivos de materiales, motivos políticos. Sabía que Jesús era popular y él a lo mejor quería ahí un cargo político o ser tesorero de más dinero del que manejaban en ese momento. Y bueno, esos eran los motivos que siempre estuvo persiguiendo Judas. No persigas ningún motivo de estos cuando tú sirvas o cuando estés frente al Rey de Reyes o Señor de Señores. Punto número 5, dice, se las arregló, fíjate muy bien, como hipócrita, como ladrón y como traidor desde el principio, y ninguno de sus discípulos se dio cuenta. Es como el trigo y la cizaña, que el Señor dice que la dejes crecer, y va a haber cizaña dentro de la iglesia, lamentablemente, y va a haber personas que el Señor las tiene perfectamente bien detectadas, probablemente tú y yo no, pero el Señor las tiene perfectamente bien detectadas. Pero el Señor, cuando estaban ahí en la cena y le preguntaron que quién era el que le iba a entregar, dice que entre ellos mismos dudaban, o sea, no estaban seguros. Y bueno, al final, nunca podrás engañar a Jesús. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y si quieren, nada más terminamos con esta lectura, ahí en el Evangelio de Juan, por favor. En el capítulo 6. Versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, o sea, el Señor lo sabe y le está hablando a la iglesia. Y si tú estás escuchando esto, pon mucha atención porque esta es la conclusión. El Señor lo sabe, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. O sea, Él sabe si tú no crees. Ese corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y quién le había de entregar? Y luego pasamos a los versículos 70 y 71 y con eso terminamos. Jesús le respondió, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es diablo. O sea, el Señor Jesucristo sabía que para sus fines eternos, hasta el mismo Judas era parte de su plan. Dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno, lamentablemente y tristemente, de los 12. Yo creo que esta predicación, pues a lo mejor estuvo larga, no son como las de Ricky, que son muy buenas y muy prácticas y muy objetivas. Las mías luego tienen un poco más de rollo, pero pero yo espero que te quedes con cada uno de los principios y de los ejemplos que tú puedes tener para tu vida, para que no caigas en esto. Y el ejemplo máximo de adoración y de alabanza, para que quebrantes aquello que está mal y te derrames lo mejor de ti sobre la persona de Jesucristo, en el servicio y en la iglesia. Que Dios te bendiga.